Bienvenidos niños de Escuela Dominical a otra cápsula más que hemos preparado para ayudarles a memorizar los libros de la Biblia. En esta cápsula vamos a estudiar los libros de los profetas menores. Recuerden que ya estudiamos a los profetas mayores, los libros poéticos, los de la ley, los históricos, y ahora vamos por el último grupo del Antiguo Testamento, que son los profetas menores, ¿ok? Los profetas menores son 12 libros y vamos a ver algunas características de estos libros que nos van a ayudar a memorizarlos, ¿ok? Y también a recordar la mímica que vamos a hacer para cada uno de ellos. Bueno, el primero de los profetas menores que estudiamos fue el profeta Oseas. Oseas nos cuenta la historia de este profeta que se casó por un mandato del Señor, se casó con una mujer que era una mujer mala. Esta mujer siempre dejaba a Oseas y se iba con otras personas, pero Oseas, a pesar de todo lo que ella hacía, él siempre la veía con ojos de amor y misericordia. Él siempre la defendía, la protegía y la hacía volver a él. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recordar este libro de Oseas? Vamos a poner nuestras manos aquí para recordar el amor y la misericordia del Señor. Oseas, ¿ok? El segundo libro que estudiamos fue el libro de Joel. Joel es un profeta que nos cuenta que el Señor le reveló un mensaje en el que él veía a muchas langostas que venían sobre el pueblo de Israel. Ellas se comían todos los cultivos y traían una gran sequía al pueblo. Y este mensaje era debido al pecado que había en el pueblo. Entonces, para recordar al profeta Joel, vamos a hacer esto. Vamos a imitar con nuestras manitas las langostas y vamos a hacerla así. Joel, ¿ok? El tercer libro que estudiamos fue el libro de Amós. Este libro es muy importante y también es muy especial. ¿Por qué? Porque el profeta Amós recibía revelaciones de parte del Señor en forma de visión, es decir, que él veía cosas, ¿verdad? Entonces, para recordar el libro de Amós, vamos a poner nuestras manos sobre nuestros ojos. Eso nos va a hacer recordar a Amós. Bien, el cuarto libro que estudiamos fue el libro de Abdías. Abdías, su nombre significa servidor y eso nos va a ayudar a recordarlo. Recuerden que dijimos que para recordarlo íbamos a hacer así, como un sirviente, porque significa su nombre servidor o sirviente del Señor, ¿ok? El quinto libro que estudiamos fue el libro de Jonás y esta es una historia muy especial y yo sé que todos ustedes la deben recordar o deben más o menos tener idea de qué va. Recuerden que Jonás era un profeta que el Señor le dio la orden de ir a Nínive para dar un mensaje, pero él no quiso, él fue desobediente y huyó, se subió a un barco que iba a otra ciudad y huyó, pero mientras iba en el barco hubo un naufragio y tiraron a Jonás del barco porque dijeron, no queremos que este hombre esté aquí porque él ha desobedecido al Señor y por eso el Señor ha mandado esta tormenta tan fuerte y no queremos morir todos. Entonces tiraron a Jonás y cuando él cayó al agua vino un pez muy grande y se lo tragó. Y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días. Después de este tiempo el Señor le ordenó al pez que llegara a la orilla y vomitara a Jonás. Cuando Jonás salió, él ya había aprendido la lección y decidió ir a Nínive y mandar y dar el mensaje que Dios quería, ¿ok? Esa es la historia de Jonás. Y para recordar a Jonás, vamos a hacer la boca del pez grande. Así. Este es Jonás. Bien. El sexto libro que estudiamos en esta clase fue el libro de Miqueas. ¿Y qué aprendíamos de Miqueas? Bueno, aprendimos que Miqueas hablaba del mensaje importante de la oración, ¿verdad? Miqueas nos decía que la oración es importante para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque en ella el Señor se revela como nuestra luz. Podemos orar y el Señor nos escucha. Ese era el mensaje de Miqueas. Entonces, para recordarlo, vamos a poner nuestras manos así. Miqueas. Con esto ya llevamos 6 libros, pero nos hace falta todavía. Veamos cuál es el libro que sigue. Nahum. Nahum es el 7º libro de los profetas menores. ¿Y qué nos cuenta Nahum? Bueno, recuerden que Jonás había sido enviado a Nínive para dar un mensaje. Cuando Jonás llegó, las personas escucharon ese mensaje que el Señor había mandado y hubo arrepentimiento en sus corazones. Pero mucho tiempo después, ellos olvidaron ese mensaje que Jonás había dado. Y entonces se levantó el profeta Nahum y el Señor mandó otra profecía para el pueblo de Nínive y les recordó que iban a ser destruidos por no obedecer el mensaje del Señor y por vivir en pecado, ¿verdad? Entonces, para recordar a Nahum, vamos a hacer como una explosión con nuestras manos. Nahum. Ese va a ser el profeta Nahum para nosotros. Bien, el siguiente libro es Habacuc y Habacuc, su nombre significa abrazado. Entonces, esto nos va a hacer mucho más fáciles las cosas. Vamos a recordar el libro del profeta Habacuc con esto, con un abrazo. Bien, con eso lo tenemos ganado. El siguiente libro que estudiamos fue el libro de Sofonías y ese libro también va a ser muy fácil de recordar porque su nombre significa defendido por Dios. Entonces, para recordar a Sofonías, al profeta Sofonías, vamos a poner nuestra mano aquí simulando un escudo y vamos a hacer
un escudo enfrente de nosotros, defendido por Dios. Este es Sofonías. El siguiente libro fue el libro del profeta Ageo, y la vida de Ageo es bien interesante porque él fue una de las personas que nació mientras el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y saben que cuando Ageo nació y llegó el tiempo en el que el Señor empezó a enviarle mensajes a Ageo se preguntaba qué va a pasar con ese pueblo si seguimos aquí en la cautividad, porque muchos de ellos se habían acomodado a la cautividad, y el Señor le hizo saber a Ageo que ya era el tiempo de salir de Babilonia y regresar a su tierra en Israel, y él estuvo dispuesto a hacerlo. Fue uno de los que él se levantó y dijo, regresemos a Israel, a nuestra tierra. Y una vez regresó a su tierra en Israel, Ageo estuvo dispuesto a reedificar el templo del Señor. Y por eso, para recordar a Ageo, vamos a hacer un templo, porque nos recuerda además que nosotros somos el templo del Señor. Entonces ese sería Ageo. El siguiente libro que estudiamos fue el libro del profeta Zacarías. Zacarías era un sacerdote y él también fue uno de los que regresaron de Babilonia a Israel. Cuando regresó a Israel, Zacarías tenía el anhelo en su corazón de reedificar el templo, y por eso nos cuenta en su libro qué fue lo que hicieron con esto. Zacarías, para recordarlo, vamos a hacer una Z. Miren con nuestra mano, una Z. Esto nos va a hacer recordar el libro de Zacarías. Bien hecho. El último libro de los profetas menores es el del profeta Malaquías. Malaquías es el último profeta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pasaron 400 años desde que vivió Malaquías hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Malaquías nos habla de la importancia de los diezmos y las ofrendas. Por eso, para recordar este libro, vamos a hacer esto. Malaquías, para que recordemos cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bien, con esto hemos terminado los profetas menores y también todo el Antiguo Testamento. Ahora que ya estamos listos, ya tenemos todas nuestras mímicas, quiero que alistemos nuestras manitas y estemos listos para cantar y recordar nuestra canción con todas nuestras mímicas. Yo sé que ustedes pueden hacerlo, lo hemos hecho ya con todos los libros que hemos aprendido. Además, tenemos que recordar que con estos ya son 39 libros los que hemos memorizado, así que ustedes son de verdad muy listos. Los animo a que sigamos trabajando con esto. Manitas listas, adelante. Génesis, Éxodo,